En este salón principal, donde vamos a estar manejando el tema de melanoma desde toda la perspectiva multidisciplinaria de tratamiento. La primera parte la va a conducir el doctor Charles Balch, que ya es conocido de todos ustedes, expresidente de SCO, editor en jefe del Annals of Surgical Oncology, ¿qué más puedo decir? Amigo de todos nosotros. Esa no es su principal característica, pero la principal es que él es el padre del libro texto de melanoma. Después vamos a cambiar un poquito del manejo quirúrgico, sobre todo ahorita de las controversias que hay en los ganglios. Vamos a movernos un poco a las controversias del tratamiento adyuvante y finalmente vamos a hablar sobre el melanoma metastásico. Nuestros ponentes, ahora sí ya se los presento oficialmente, es el doctor Charles Balch, que todos ustedes conocen, el doctor Sanjeev Agarwala, también gran amigo de la sociedad y que es oncólogo médico en el St. Luke Cancer Center en Nueva York. Él con la mayor experiencia, creo, en toda la inmunoterapia y tratamiento adyuvante. La doctora Leire Zubiri, del Massachusetts Medical Center en Boston, nos va a hablar sobre el tratamiento del melanoma metastásico. Y finalmente vamos a llevar un caso donde espero que todos ustedes participen. Vamos a estar avanzando en el caso. Ya ustedes saben que por medio de la app pueden ir seleccionando para votar sus respuestas de acuerdo a las preguntas que vamos a ir poniendo de acuerdo a la evolución del caso, y vamos a oír las opiniones expertas también del doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia, oncólogo médico, coordinador de la parte de oncología médica de la Clínica de Melanoma del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, sin más preámbulos, doy el lugar al profesor Charles Balch para que nos hable sobre el estado actual del manejo de los relevos ganglionares en melanoma. Buenos días. La primera plática va a ser acerca de estadificación y manejo quirúrgico del melanoma en estadio 3. Recordemos que en el melanoma en estadio 3 tenemos un grupo de pacientes muy heterogéneo y no debemos agruparlos juntos para decisiones de tratamiento, ya sea que se trate de cirugía o manejo médico clínico. Dos de las características más importantes del melanoma metastático a los ganglios linfáticos es la cantidad de ganglios metastáticos y la carga tumoral. En esta diapositiva pueden ustedes ver el rango de una alta carga tumoral en la izquierda, para lo cual una linfadenectomía completa es el estándar de atención sin controversia alguna. Por otro lado, pacientes como el de la derecha que tienen enfermedad ganglionar negativa clínicamente, entonces una linfadenectomía de completación se selecciona en algunos pacientes basándose en algunas características que les voy a explicar. Primero que nada, es muy importante que sepamos que la estadificación del melanoma ha cambiado y que tenemos nuevos datos importantes que deben dirigirnos en la toma de decisiones en lo relativo a la cirugía y terapia adyuvante. Entonces yo pondría esta excelente revisión de Jeffrey Gersewolf, que fue el presidente que me sucedió en el comité de melanoma, que está publicado en CA, un journal para clínicos recientemente. Les voy a mostrar unas cuantas láminas de esto porque tiene un impacto en la interpretación de ensayos clínicos y nuestra toma de decisiones para el tratamiento. Esta es una base de datos actualizada para lo que es la 8ª edición de estadificación que inició oficialmente en enero de este año. Se trata de una base de datos internacional que ahora se encuentra en MD Anderson e incluye únicamente a los pacientes que han tenido estadificación patológica completa, incluyendo una biopsia de ganglio centinela. La base de datos ahora incluye a más de 49,000 pacientes de Estados Unidos, Australia y Europa. Este es entonces una diapositiva de gran importancia que nos muestra la diferencia en la comparación del resultado y la supervivencia entre la 8ª edición y la edición anterior de la estadificación. Y se los pongo aquí como un ejemplo
de que los pacientes en la séptima edición tenían un 41% de tasa de supervivencia a 10 años, pero esto incluía pacientes de años anteriores que no habían tenido una biopsia de ganglio centinela. Y pueden ver en la octava edición la información actualizada para la cual todos los pacientes que fueron elegibles se les hizo estadificación de ganglio centinela. La tasa de supervivencia a 10 años es de 75%. Debemos pensar entonces de una nueva manera en el pronóstico al hablar de estadificación, al menos para la enfermedad en estadio 1 y 2, pero es igual de importante en el estadio 3. Un grupo muy importante, que es más o menos de un cuarto a un tercio de los pacientes, son los llamados pacientes de estadio 3A. En la edición anterior, su supervivencia de 10 años era de 70%, pero con la información actualizada, con estadificación más contemporánea, la tasa de sobrevivencia a los 10 años es de 88%. Eso significa que para los pacientes de estadio 3A, ellos solamente tienen un 12% de posibilidad de morir de melanoma metastásico en los siguientes 10 años. Por ese motivo, yo creo que debemos ser muy conservadores en la colocación de pacientes en terapias sistémicas, en particular con los que tienen causas de toxicidad, si en realidad tienen una enfermedad en estadio 3A, porque el riesgo de enfermedad metastásica distal es tan bajo. Esta es una mejor diapositiva donde nos muestra la octava edición para el estadio 3 y la tasa de supervivencia a los 10 años que se muestra aquí. Fíjense que tenemos una nueva categoría. No tengo tiempo suficiente para explicarlo, pero pueden ver ustedes que la tasa de supervivencia a los 10 años en pacientes que no han tenido ninguna terapia sistémica efectiva. Esta es la historia natural de metástasis ganglionares con tratamiento quirúrgico. También recordemos, y esto es importante, que el sistema de estadificación actualmente depende de conocer el número total de ganglios linfáticos metastásicos en la región, ya sea en cuello, axila o ingle, y esta es una determinación crítica de la estadificación en la actualidad. Esta diapositiva de la información actualizada nos muestra la tasa de supervivencia basándose en la cantidad de ganglios metastásicos que se encuentran después de una disección completa de los ganglios linfáticos. Y como pueden ver en los pacientes con un ganglio metastásico, la gran mayoría de los cuales han tenido enfermedad microscópica, tuvieron tan buenos resultados como los que tuvieron ganglios negativos, pero los que tenían uno o dos o más ganglios tuvieron más probabilidad de morir por melanoma metastásico y eran mejores candidatos para terapia adyuvante sistémica. Esta es otra información de estadificación que es críticamente importante para interpretar los ensayos clínicos y tomar decisiones acerca de si los cirujanos deben realizar una linfadenectomía de completación, y eso es la carga tumoral en pacientes que son negativos ganglionarmente, clínicamente, pero tienen metástasis en el ganglio centinela. Y quiero señalar que los pacientes que tienen una carga tumoral de menos de 2 milímetros en realidad tienen muy buen desenlace. Los pacientes que tienen una carga tumoral mayor en el ganglio centinela son los que tienen un mayor riesgo de morir de enfermedad metastásica. Este es también un documento muy importante para cirujanos que publicara hace varios años el doctor Jeffrey Gershenwald y otros de MD Anderson, donde se muestra que los pacientes con una carga tumoral de menos de 2 milímetros tuvieron un riesgo muy bajo de tener ganglios no centinela. Entonces, es muy importante recordar esto porque todos los estudios randomizados de los que todo el mundo habla muchas veces se confinan a pacientes cuya carga tumoral es de menos de 2 milímetros y que tuvieron un riesgo bajo a 0 de tener metástasis adicionales. Pero esos estudios en realidad no abordan la situación que sigue todavía pendiente sobre qué hacemos hoy para los pacientes que tienen una carga tumoral en su ganglio centinela de más de 2 milímetros. Como pueden ver a partir de este estudio, el riesgo de metástasis adicionales es de 25 a 45%.
según este estudio prospectivo que se realizó en MD Anderson. Les explico brevemente los estudios randomizados que están estableciendo ahora el escenario para los estándares de atención. Todos ustedes conocen el estudio de L. Morton. Brevemente quiero recordarles en este estudio que no hubo diferencia en los pacientes cuyo tratamiento inicial incluyó un ganglio centinela y, si de ser posible, una linfadenectomía de completación, a diferencia de los pacientes con observación y linfadenectomía únicamente. Si más adelante, en promedio, que fue de 19 a 20 meses después, presentaron enfermedad clínicamente detectable. Pero yo le recuerdo a todo mundo que en ese ensayo únicamente el 20% de los pacientes tuvieron metástasis ganglionares para empezar. Entonces sería casi imposible colocar a esos pacientes en esta curva de sobrevivencia, a diferencia de aquellos que no tuvieron metástasis en comparación con los que sí las tuvieron. Entonces es apropiado y fue un objetivo predeterminado en el protocolo que se examine la tasa de supervivencia en pacientes que son ganglionarmente positivos. Y como pueden ver en estos datos que se publicaron en el New England Journal of Medicine, los pacientes con melanoma intermedio y que tenían un ganglio centinela y una linfadenectomía de completación, de hecho, tuvieron una mejoría estadísticamente significativa en la tasa de supervivencia con una biopsia de ganglio centinela y la linfadenectomía de completación. Les menciono esto porque se tiene que preguntar por qué no hubo diferencia de supervivencia en el estudio MSLT2, y les voy a tratar de responder esa pregunta. También quiero señalarles que hay un grupo de pacientes con melanomas más gruesos e incluso si a ellos se les hiciera un tratamiento quirúrgico completo, no se beneficiaron desde un punto de vista de sobrevivencia debido al riesgo de metástasis distales al momento del diagnóstico. Este es el estudio subsecuente que organizó el Dr. Morton y que se publicó más o menos en la época de su muerte, abordando pacientes que tenían enfermedad metastásica en su ganglio centinela. Se randomizaron para recibir observación con seguimiento y ultrasonido, examinación con ultrasonido serial, a diferencia de los que recibieron la linfadenectomía estándar de completación. Y como ustedes saben, este estudio se publicó en 2017 con 3 conclusiones. Y debemos recordar que hay diferentes objetivos de la cirugía. Primero, que la linfadenectomía inmediata aumentó el riesgo de control de enfermedad regional. Este es un objetivo primario de la cirugía, no la tasa de supervivencia, sino controlar la enfermedad en la región. Segundo, ofreció información pronóstica. Entonces debemos recordar otra meta importante de la cirugía, que es conocer la cantidad de enfermedad metastásica para poder dar los criterios correctos al paciente. Y tercero, en lo que todo el mundo parece enfocarse exclusivamente, no aumentó la supervivencia específica al melanoma. Recuerden que en el MSLT1 hubo una mejoría para la determinación prospectiva de subgrupos, pero eso no ocurrió en este grupo. Entonces debemos explicar cuál podría ser el motivo para la diferencia. Lo primero entonces que quiero señalarles que hubo en este y en el otro estudio alemán que les voy a presentar en un minuto, hubo un sesgo de selección porque la manera en que los pacientes pusieron a los pacientes en el ensayo. Yo estuve entre ellos. Si un paciente tenía baja carga tumoral y yo sabía que había bajo riesgo de que hubiera metástasis adicionales, entonces sería seguro que el paciente se incluyera en un estudio estandarizado. Otros cirujanos hicieron lo mismo. Así que pueden ustedes ver que el grosor mediano de tumor en este ensayo fue de únicamente 0.6 milímetros. Son pacientes que tienen muy poco riesgo o 0 riesgo de metástasis adicional. Entonces esto, en mi opinión, se convierte en una profecía que se autocumple. No vamos a ver una diferencia de sobrevivencia al hacer más cirugía en pacientes que, para empezar, no tienen metástasis. Y también en pacientes, si vemos la carga tumoral de más de 1 milímetro, recuerdan que les dije anteriormente que me parece que el umbral es de 2 milímetros. Únicamente 1/3 de los pacientes que entraron al
ensayo tenían una carga tumoral de más de 1 milímetro. Entonces es muy claro que hubo un sesgo de selección y referencia de los pacientes para este ensayo y la gran mayoría tenían una baja carga tumoral y no tenían riesgo o muy poco riesgo de metástasis en ganglios no centinela. Este es el análisis multivariado que quiero mencionarles, que hubo alguna diferencia significativa según el grosor y también la alteración, que según lo sabemos, y ulceración. Y en términos de ganglios no centinelas positivos contra negativos, hubo una diferencia en la supervivencia libre de enfermedad en el análisis multivariado. Como todos ustedes saben, se realizó un ensayo más pequeño en Alemania que se publicó en Lancet Oncology el año anterior. Se trató de un ensayo más pequeño con un seguimiento más breve y no se mostró una diferencia en la supervivencia específica para el melanoma. Recuerden que el beneficio de supervivencia es algo que no ocurre con el tratamiento quirúrgico. Este es un tratamiento regional, local. Pero incluso en este ensayo, donde se puede ver que casi todos los pacientes tuvieron una carga tumoral de menos de 2 milímetros y únicamente 14% de los pacientes tuvieron una carga tumoral mayor de 2 milímetros. ¿Cómo debemos entonces interpretar estos ensayos? La opción 1 es que no hay beneficio de sobrevivencia en de la linfadenectomía en ningún paciente que tenga un ganglio metastásico, pero paradójicamente, rutinariamente se hacen linfadenectomías a todos los pacientes que tengan metástasis ganglionares detectables clínicamente o un FNA en el ultrasonido al momento de la presentación para fines de control regional de la enfermedad. La opción 2, que me parece a mí que es una interpretación más correcta, es que hubo un sesgo de selección en ambos ensayos para pacientes que no tenían riesgo o tenían muy poco riesgo de diseminación más allá del ganglio centinela. Al menos fueron 2/3 de los pacientes en esa situación en ambos ensayos, y yo concluiría que el motivo en el segundo ensayo de que no haya beneficio de supervivencia es que el beneficio de supervivencia fue para pacientes con ganglio metastásico y segundo, la biopsia del ganglio centinela en sí fue terapéutica y el resto de los pacientes con metástasis múltiples tenían un mayor riesgo de enfermedad distal. Entonces recordemos que la interpretación de estos resultados, el 80% de los pacientes en este ensayo, lo cual es muy representativo de la mayoría de los centros de melanoma, tenían metástasis confinadas al ganglio centinela. Entonces yo creo que es apropiado que nosotros quizás seamos más selectivos para determinar si removemos o no ganglios linfáticos adicionales, y no debemos hacerlo en todos los pacientes, porque yo creo que ahorita tenemos información importante para poder seleccionar mejor a los pacientes que podrían beneficiarse de una linfadenectomía de completación y los que no. Recordemos entonces, en el estudio MSLT2, únicamente el 20% de los pacientes tuvieron metástasis adicionales y entre ellos se encontraban pacientes con melanomas más gruesos, de manera que la cantidad de individuos que se beneficiarían de una linfadenectomía en este ensayo fue muy pequeño, probablemente menos de 10%, y para mí eso nos explica el motivo por el cual no tenemos diferencia en sobrevivencia, porque el beneficio de sobrevivencia se basó en pacientes que tenían un solo ganglio metastásico ya extirpado antes de entrar al ensayo con la linfadenectomía central. Y creo que esto explica la diferencia de sobrevivencia entre los dos ensayos. Veamos entonces qué valor tiene en los pacientes que son negativos ganglionarmente, clínicamente, tienen un ganglio centinela que muestra metástasis, pero ¿cuál es el valor de hacer una linfadenectomía de completación? Primero que nada, virtualmente nos elimina el riesgo de recurrencia ganglionar futura. En el ensayo aleatorizado para melanoma, los pacientes con linfadenectomía tuvieron un riesgo de 1 o 2% de una recurrencia adicional regional después de una linfadenectomía, mientras que en múltiples estudios, incluyendo el nuestro con más de 1,000 pacientes en MD Anderson, los pacientes con enfermedad ganglionar clínicamente positiva con linfadenectomía estándar, el 75% tuvieron recurrencias
posteriores, incluso después de cirugía para enfermedad clínicamente detectable. También al eliminar las metástasis microscópicas, virtualmente eliminamos la necesidad de radioterapia adyuvante, lo que, como muchos de ustedes saben, en un estudio prospectivo randomizado en pacientes con múltiples ganglios metastásicos o extrainvasión capsular, hay una reducción significativa en las recurrencias en pacientes que tienen radioterapia adyuvante. Y finalmente, los pacientes con enfermedad ganglionar palpable, porque necesitan tener una operación más amplia, tienen una mayor incidencia de complicaciones en la herida y linfedema en comparación con los que tuvieron linfadenectomía por metástasis microscópica. Y recuerden que en el MLST1 se demostró que los pacientes que tenían una linfadenectomía inicial tuvieron una menor tasa de linfedema en comparación con los que tuvieron una linfadenectomía más radical para ganglios clínicamente positivos. Entonces, estos son los lineamientos de NCCN, que ahora nos da cierta dirección para los pacientes en estadio 3A. Podemos considerar la imagenología para la estadificación basal, pero no es obligatoria, a menos que sea fuera de un ultrasonido y una exploración física, mientras que aquellos pacientes que tuvieron una mayor carga tumoral en estadios 3B y C, se les puede haber una mayor racionalización para una estadificación basal con tomografías CT o PET. Pero aquí la cuestión es que en los pacientes en estadio 3 puede haber monitoreo ganglionar básico con ultrasonidos. Recuerden que una parte importante del MSLT2 en pacientes con positivos ganglionalmente sin linfadenectomía se les dio seguimiento de ultrasonido serial por radiólogos o cirujanos experimentados en una ultrasonografía o una disección completa de los ganglios linfáticos. Esto se encontró en una publicación reciente. Yo participé en esto para ASCO en el manejo de ganglios linfáticos en pacientes con ganglios centinela y los voy a referir a ella. Se publicó a inicios de este año. Entonces, ¿qué hago en mi práctica o qué les recomiendo yo a ustedes? Hay varias opciones. Primero, una disección completa de ganglio linfático necesaria para remover las metástasis en los ganglios regionales no centinela. La opción 2 se basa en los datos del MSLT2, donde no hay beneficio de sobrevivencia en una disección completa de ganglios linfáticos. Hay que proceder inmediatamente a terapia sistémica adyuvante. Pero yo creo que hay un problema ahí. Como van a escuchar ustedes del doctor Agubo, la terapia sistémica adyuvante tiene toxicidad y costo. Y si sometemos a los pacientes 3A a esto, no es probable que haya un beneficio de sobrevida porque su historia natural y su pronóstico es tan favorable simplemente con un tratamiento quirúrgico. Yo creo que el abordaje correcto es la opción 3, donde realizaríamos una disección de ganglios linfáticos completa selectivamente en los pacientes con enfermedad en el ganglio linfático bajo las siguientes condiciones. Tiene que haber suficiente riesgo de metástasis no centinela, es decir, una carga tumoral mayor de 1 o 2 milímetros y probablemente algunas características desfavorables como la ulceración o lesiones T3, T4. Y algo importante, la información de estadificación tiene valor para determinar si va a necesitarse terapia adicional y para aconsejar a los pacientes acerca de su pronóstico y seguimiento. El doctor Agarwal les va a hablar de esto en un momento, pero yo quería mencionarles que muchos de los estudios actuales y la entrada a los estudios actuales se restringe a los pacientes en melanoma de estadios 3B y 3C. Eso requiere una linfadenectomía completa para conocer la cantidad de ganglios metastásicos en nuestros pacientes. ¿Cuándo no se debe recomendar a nuestros pacientes una linfadenectomía completa en pacientes particulares individualmente? Uno, cuando los beneficios de la operación para la estadificación
y control regional de la enfermedad, que yo diría que son los motivos principales por los cuales se hace cirugía para el cáncer. Para empezar, no para mejorar la tasa de sobrevivencia. Si el beneficio de esos objetivos es mayor que los riesgos de las complicaciones y morbilidad en los pacientes, ese es el tipo de decisión básica que se toma todos los días en nuestros pacientes. Dos, no se debe hacer esto en pacientes que tengan otras comorbilidades que limiten la vida, como enfermedad cardíaca o pulmonar, porque ahora estamos buscando tasas de sobrevida a los 10 años y los pacientes con alguna otra comorbilidad que pudieran no vivir tanto tiempo, pudieran no ser pacientes para una operación que podría realizarse mediante observación. 3, esos pacientes tienen un riesgo significativamente aumentado para linfedema de extremidades. Esto es cierto en los pacientes que tienen linfadenectomía inguinal, que sabemos que aumenta en pacientes de mayor edad y pacientes obesos. Eso entonces nos lleva a decisiones que tenemos que tomar para ver si los beneficios son mayores que los riesgos. Y final y más importantemente, cuando la carga tumoral en el ganglio centinela es baja, algo digamos de menos de 1 a 2 milímetros, entonces las características de melanoma primario son favorables y la probabilidad de metástasis en ganglios no centinelas sean bajos. Entonces, en vez de decir que debemos o no debemos hacer una linfadenectomía completa, debemos entonces seleccionar a los pacientes según sus factores predictivos que están bien estudiados. Finalmente, quiero traerles saludos de SCO, el doctor Armando Giuliano, presidente actual, e invitarlos a todos ustedes a asistir a nuestra reunión en San Diego en marzo y a escuchar más sobre este debate y seguimiento continuo.